Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12, ¿qué es la teosofía práctica? En el subtítulo de la teosofía para las masas. Adelante, querido Enrique. Gracias. Gracias, querida Caro. Como siempre, les saludo con gusto, deseando que se encuentren bien y que estén más que dispuestos para continuar con el estudio de la clave de la teosofía. Dice, nunca se ha pervertido en ellos el innato sentimiento de justicia humana. Se refiere a los budistas, haciéndoles creer que les serían perdonados todos sus pecados por haber sido muerto otro hombre por ellos. Y notad bien que los budistas viven cumpliendo con sus creencias sin proferir una queja contra karma o lo que consideran como justo castigo, mientras que el populacho cristiano no cumple su ideal moral ni acepta su suerte con satisfacción. De ahí que las quejas, el descontento y la intensidad de la lucha por la existencia en los países occidentales. Bien, eso ya lo conocemos, ya lo comentamos en la sesión anterior y pues una vez de que no conocemos que existen en Occidente, no se conocía mayormente y ahora ya con el ingreso de Internet y desde antes, desde principios del siglo XX, la palabra karma se empezó a difundir mucho, mucho más, se empezó a conocer gracias a que la señora Blavatsky la empezó a difundir. Pero eh, seguimos en las mismas, aferrados a nuestras creencias y rechazamos generalmente la posibilidad de que haya una ley que no permite sobornos y que no hace trampas y que no permite que hagan trampas nadie y que aplica para todos. Me refiero a la ley de karma. Y entonces es difícil eh, que una sociedad que cree que Dios siempre perdona, pues esté aceptando este tipo de leyes que le obligarían a creer que karma es justicia pura y que nada tiene que ver Dios en ese sentido, que no es una ley que castiga, que es una ley amorosa que va ajustando los efectos a las causas. A la sociedad occidental le es difícil aceptarlo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Pero esa resignación que alabáis tanto mataría todo motivo de esfuerzo y detendría el progreso. La resignación a la que hace referencia la pregunta se refiere a la aceptación de los budistas en el sentido de que existe una ley de karma y que el resultado de nuestras acciones del pasado es se ve en la aplicación de esa ley. Entonces la respuesta es, y los teósofos decimos que ese progreso y civilización de que tanto os vanagloriáis no son más que fuegos fatuos. Recordemos que los fuegos fatuos son el fenómeno consistente en la inflamación de materias como el fósforo y el metano que despiden los cadáveres. Y esto se nota más en los panteones, esas luces que se ven y que desaparecen porque no existe tal fuego. Parece fuego, pero no, es una ilusión nada más, ¿no? Eh, Esos fuegos fatuos que flotan sobre un pantano que exhala miasmas envenenados y mortíferos. Miasma, pues también se refiere a efluvios malignos que eh, también provienen de materias en descomposición, en putrefacción. Eh, entonces, eh, seguidamente dice, porque vemos el egoísmo, el crimen, la inmoralidad
y todos los males imaginables cayendo sobre la desgraciada humanidad al salir de esa caja de Pandora que llamáis siglo de progreso y aumentando par y paso, que quiere decir al mismo tiempo o a pasos iguales, con el desarrollo de su civilización material. A este precio más valen la inercia y la inactividad de los países budistas, consecuencias tan solo de la esclavitud política durante muchos siglos. Bien, entonces la pregunta pues lleva una intención acerca de que eh, pues los budistas, en términos generales, aceptan sin protestar y a ello le asigna el término que es resignación, pero más que resignación, es una creencia basada en el razonamiento, porque eso es lo que podemos entender, que si razonamos, debemos de entender o comprender o aceptar que existen leyes universales, leyes eternas en la naturaleza que no se pueden cambiar y que estamos sujetas a ellas. Entonces, a través del raciocinio podemos comprender que eso es así y que si nosotros violamos esas reglas o esas leyes, pues habrá consecuencias. Entonces, eh, por eso precisamente se explica que eh, hay una gran diferencia entre la enseñanza cristiana y sobre todo sus prácticas. Nosotros, los practicantes cristianos, no alcanzamos a comprender las enseñanzas del Cristo y continuamos con el egoísmo, el crimen, la inmoralidad y todos los males imaginables. Entonces, es necesario que se haga conciencia respecto de todas estas cuestiones. En muchos casos, yo creo que hoy en día, eh, a raíz de observar que los religiosos, particularmente en la Iglesia Católica, pues han existido crímenes, han existido toda clase de inmoralidades, y si ellos son los que hablan de moralidad, de bondad y de espiritualidad, pues la población termina por desmoralizarse, por no creer precisamente en ellos, y entonces busca otras alternativas. Y esas alternativas pueden ser el crimen total. Dicen que Dios siempre perdona, entonces seguramente me perdonará porque Él sabe que lo hago por necesidad. Esos pueden ser argumentos que den quienes puedan dedicarse a ese tipo de cosas. Y los inmorales también, por supuesto, los egoístas. Total, si voy al Vaticano o desde aquí puedo enviar una cantidad de dinero, la deposito a través de una transferencia bancaria, pues ya me envían por correo electrónico la dispensación de todos mis pecados y ya estoy salvado. Entonces, eso lleva precisamente a la inmoralidad y a todos los despropósitos que cometemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creemos que Dios es el que eh, determina castigos y premios y que aquellos que se hacen acreedores a una o a otra consideración de parte de él, pues se le aplica y punto. Pero creyendo que existe una ley que ajusta los efectos a las causas, entonces en ese sentido la cosa cambia y poco a poco iremos asumiendo una mayor responsabilidad en nuestras actitudes de vida. Entonces, eh, no hay comparación entre las culturas orientales y las culturas occidentales, porque cada una tiene una visión
diferente acerca de la vida. Los occidentales somos impacientes, fundamentalmente. Los orientales son pacientes, ven la vida con más calma. Entonces, esta es una gran diferencia que podemos nosotros ver y verificar, por supuesto. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir aprendiendo y podemos ir avanzando poco a poco, creyendo que existen leyes eternas que rigen la actividad humana y todo lo demás. Entonces, queda abierta la palestra para el que quiera usarla, preguntando o dando algún punto de vista. Adelante, por favor. Salomón y luego Juan Carlos. Sí, estaba pensando, Enrique, con el párrafo anterior, que cuando, bueno, por lo menos a mí me pasó o me ha pasado, que antes de entrar en teosofía para tener este conocimiento, siempre pensé en que muchos malos les iba re bien. Yo decía, pero les va muy bien, y resulta que el que se porta bien le va re mal. Entonces, conociendo la ley kármica, pues esas personas no saben qué les espera. Tal vez no en esta vida, pero en otra sí. Entonces, teniendo este conocimiento, pues yo creo que estamos más conscientes de que de nuestro comportamiento va a depender cómo nos va a ir en una vida futura. Nada más quería decir eso. Gracias. Gracias, Salomón. Y uno debería, en función de ello, de ese aprendizaje, debiera estar más tranquilo, porque ya no estamos observando a los demás, sino que debemos observarnos a nosotros mismos. Exacto. Cada quien tiene su responsabilidad y cada quien cosechará lo que siembre. Gracias, Sí, de Salomón. acuerdo. Gracias. Juan Carlos. Sí, entendería que en la civilización occidental y cristiana, al no creer en la ley del karma, sencillamente causan injusticias, crímenes, porque al final consiguen un perdón en el último momento y en ese momento queda todo perdonado, todo saneado, 0-0, digamos, y listo, se acabó, digamos, todos los problemas que tuvieron antes, todos los crímenes que cometieron, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, que existe la creencia de que solamente venimos por una vez a este plano, a este planeta, y que ya después de aquí, hagamos lo que hagamos, como Dios es tan bueno, es la bondad en toda su expresión, nos va a perdonar todo y entonces nadie va al infierno, porque Dios es amor y no quiere ver a sus hijos sufriendo en el infierno, en el fuego eterno, sino que los rescata antes de llegar al infierno y todos vamos al cielo. ¿Sí? Entonces, ese es el otro asunto que hace que las personas, los creyentes, de alguna manera, los cristianos, y no digo de otras corrientes también, de otras religiones que tienen la misma creencia, pues también creen que Dios es amor y que Dios todo lo perdona y punto, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede, yo creo también. ¿No tiene entonces importancia toda esa metafísica y misticismo de que tanto os ocupáis? Y la respuesta es, no traen gran consecuencia respecto a las masas, que solo necesitan una dirección y ayuda práctica, pero son de la mayor importancia para las personas ilustradas, jefes naturales de esas masas, para aquellas cuyo modo de pensar y obrar será tarde o temprano adoptado por esas mismas masas. Es decir, que aquí se habla de la responsabilidad que tienen quienes alcanzan la comprensión de todas estas enseñanzas, porque a ellos les corresponde guiar a las masas. Las masas en su ignorancia, pudiéramos decir, se les puede tratar con se les puede medir con una vara,
un cierto tipo de vara, y la, la misma vara no se le puede aplicar a aquel que tiene el poder de la comprensión mayormente desarrollado y que además tiene la responsabilidad de dirigir, llámense religiosos o gobernantes o líderes de cualquier tipo. Esos son a los que sí importa el impacto de toda esta ideología o de todas estas maneras de pensar, y tienen que ajustarse precisamente a lo que dicta la ley correspondiente. Bien, solo por medio de la filosofía puede el hombre inteligente e ilustrado evitar el suicidio intelectual de creer basado en la fe ciega, y solo asimilándose la estricta continuidad y la coherencia lógica de las doctrinas, si no esotéricas, orientales, puede comprender la verdad de las mismas. Y efectivamente, solamente por medio de estudios como los que estamos haciendo y más elevados, vamos desde un punto de vista filosófico, de una filosofía más elevada, podemos nosotros comprender mejor y sobre todo aplicar todo este conocimiento que eh, está basado en en el raciocinio, en el poder del raciocinio. No es una fe ciega, sino una fe bien entendida a través del conocimiento de los hechos y de las leyes, por supuesto. Bien, de la convicción nace el entusiasmo, y el entusiasmo, dice Volver Leighton, es el genio de la sinceridad, sin el cual no alcanza la verdad victoria alguna. Repito, el entusiasmo es el genio de la sinceridad, sin el cual no alcanza la verdad victoria alguna. Entonces, debemos abordar todos los temas de nuestra vida, nuestra actividad, cada acto, a través de la sinceridad, sea cual sea, pero hay que hacerlo sinceramente. Emerson, con mucho acierto, dice que todo movimiento grande e imperioso en los anales del mundo es el triunfo del entusiasmo, y para producir sentimiento semejante, ¿dónde se hallará una filosofía tan sublime, tan estable, tan lógica, y que de tal modo lo abarque todo como nuestras doctrinas orientales? Pues efectivamente, eh, como este conocimiento ancestral viene de las culturas orientales, y como ya hemos dicho, nos es difícil aceptar todas estas enseñanzas, todo este conocimiento, porque nuestra cultura actúa de manera diferente. Somos diferentes. Las cosas las vemos de una manera diferente. Entre los orientales y los occidentales hay una gran diferencia en la forma de ver y de abordar las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque mayormente no está desarrollada la cultura de la aceptación de las leyes universales, de las leyes eternas, que son inmutables, que son eternas. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno empieza a creer y a estar convencido de que esto es así o debe ser así, entonces ello nos hace reflexionar, y de esa manera pues vamos avanzando, vamos comprendiendo, y eso nos hace que nos ubiquemos de una manera diferente frente a las circunstancias de la vida. Sí, gracias, Enrique. Ahorita que te escuchaba, me acordé de lo que nos ha dicho nuestro hermano Enrique cuando nos ha dado la charla sobre las cartas de los Mahatmas, y es algo que se ve muy evidente, por ejemplo, cuando el Mahatma
KH y el Mahatma M hablan con o se cartean con el señor Sinnett y más aún con el señor Hume, es muy evidente ese, vamos a decir, ese encontronazo de filosofías y de culturas entre los orientales y los occidentales, ¿no? En este caso, un par de ingleses, pues que representan a todas las, bueno, incluso a la sociedad en aquel entonces, digamos, ilustrada y científica de Inglaterra. Y cuando decimos Inglaterra, pues se puede decir que de la parte civilizada de Europa, ¿no? Y cómo los Mahatmas, pues hasta se desesperan con ellos, ¿verdad? Porque incluso hasta el maestro KH dice que las reglas de su ciencia, en este caso la ciencia de los europeos, la ciencia materialista y de la ciencia oculta de los orientales, no son las mismas. Y como que de alguna manera le tratan de explicar por varios métodos las diferencias y se ve que pues que no hace mucho eco muchas veces, ¿no? En este par de señores, ¿no? Entonces, y siempre me he puesto a pensar que el hecho de haber nacido en esta parte del mundo occidental, pues seguramente es por causas kármicas, porque de otra manera, por ejemplo, ¿por qué no nacimos en el Tíbet, verdad? ¿Y por qué no somos ya místicos y monjes y por qué no estamos tan espiritualmente avanzados como ellos, ¿no? Algo tenemos, desde luego, algo tenemos que aprender todavía y seguramente mucho a donde estamos en esta parte del mundo, ¿no? Pero por otro lado, también me gustó mucho lo que dice aquí sobre el entusiasmo y me recuerda otra vez las palabras de los Mahatmas cuando le dicen otra vez a los señores Sinnett y Hume, les dicen trate, es decir, no se rinda, ¿verdad? Porque también cuando pienso en el entusiasmo, pienso en la voluntad. Creo que el entusiasmo viene a consecuencia de la voluntad y por la voluntad, incluso aquí dice sentimiento semejante, hablando del entusiasmo, por la voluntad es que desarrollamos o tenemos ese entusiasmo que nos impulsa a seguir, ¿verdad? Pese a todo, Sí a es, seguir luchando, sí, Ricardo, a seguir trabajando. a Y seguir trabajando. retomo el texto que me parece importante. Dice, de la convicción nace el entusiasmo. O sea que debemos estar convencidos de lo que aprendemos, de lo que comprendemos, de lo que realizamos en la vida, y de ahí, de esa convicción que es producto del conocimiento interno de la cosa que estamos tratando, nace el entusiasmo porque tenemos certeza, porque nos da una luz y entonces nos entusiasmamos. De hecho, la palabra entusiasmo quiere decir tener Dios dentro de uno, ¿sí? Entonces, el poder de Dios está actuando cuando estamos entusiasmados, es decir, estamos endiosados, ¿no? Tenemos a Dios dentro y esa es la mejor guía, ¿no? La guía de la divinidad, representada en este caso por nuestro yo superior, por nuestro yo interno. Eso es, creo que, importante señalarlo. Bien. Gracias, Enrique. Entonces, entre mejor o mayormente estemos convencidos de lo que estamos haciendo, ya sea este estudio o cualquier otra actividad que realicemos y que tenga relación con el bien, o con la visión del bien hacia los demás, pues entonces vamos avanzando, vamos haciendo las cosas mejor cada día. Entonces, de eso se trata. La teosofía es para eso. Por supuesto que el poder de la voluntad, como ya tú lo decías, Ricardo, juega un papel muy importante, porque podemos tener la mente, el cerebro, la cabeza llena de todas las ideas, pero hace falta la voluntad para poder hacerlo. De lo contrario, pues no. Y de ahí también viene la convicción. Ahí juega un papel importante la convicción también. Entonces, pues sigamos trabajando, cada quien a su ritmo, cada quien
bajo las condiciones que en cada uno prevalezcan y adelante. Lo importante es continuar. Podemos no satisfacer nuestros deseos materialistas, pero eso es lo de menos, porque se van a quedar ahí como un pendiente. Pero en lo que podamos avanzar, pues debemos hacerlo. Y desde luego que siempre deseemos por lo más sencillo, por lo más fácil, y paso a paso vamos enfrentando o vamos tratando de enfrentar retos mayores. Esa es nuestra tarea. Muy Y si bien. me permites otro comentario, Enrique, Sí, ahorita, adelante. por ejemplo, pensando en la palabra convicción, a veces también se nos dice en estos estudios teosóficos la importancia de poner estos conocimientos en práctica, porque de otra manera, si nada más nos quedamos leyendo y en el intelecto y, digamos, lo creemos porque, digamos, nos lo dices tú o lo leemos a través de la señora Blavatsky, pero no lo practicamos, creo que nos quedamos a mitad del camino, ¿no? Es decir, lo vamos a creer como también la señora Blavatsky decía en Isis sin velo, lo vamos a creer fanáticamente, lo vamos a creer ciegamente, pero sin la riqueza de la experiencia. Pero cuando experimentamos este tipo de enseñanzas a nuestro nivel, poco a poco, ¿verdad? Vamos a, creo, a convencernos por la misma experiencia de que esto es real. Y de esa convicción va a retroalimentarse ese entusiasmo y ese seguir adelante, ¿no? Pero de otra manera, pues, hasta que no lo vivamos y vivenciemos y practiquemos, pues yo creo que lo vamos a creer, ¿no? Digamos un poco ciego, por eso hay que seguir investigando y tratar de practicarlo. Gracias, Ricardo. Muy bien. Tener Continuamos cuidado, entonces. tener Ah, cuidado en Juan no caer Carlos. en el dogma. Sí, Sí, así es. a mí un tema aquí, digamos, que me ha impactado es el tema de que realmente las personas inteligentes, ilustradas, tienen una responsabilidad en lo que es la dirección de otras personas, ¿no? O sea, en guiarlas, en darles ejemplo, en llevarlas por un cierto camino, ¿no? Porque son justamente por eso es que han logrado un cierto conocimiento para poder ayudar a otros, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad que le toca a todos los que realmente avanzan en este camino, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. Y no solo en este camino, diría yo, los gobernantes, los líderes religiosos y nosotros que estamos aquí en todo esto, eh, pues sí, ciertamente tenemos una mayor responsabilidad que los demás. Y, y es eso, la palabra de un gobernante genera movimiento social, por supuesto, y de ahí nacen los grandes liderazgos, positivos o negativos, como, eh, como Hitler o los líderes comunistas en su momento, en el momento del apogeo del comunismo en la Unión Soviética, en China y demás. Y hoy en día, eh, todos aquellos que son líderes y que imponen su ideología y que la repiten en todas las oportunidades que tienen, van sembrando en la mente de los seres humanos esas ideas y entonces las masas atienden al llamado de sus líderes, precisamente. Y lamentablemente, eh, algunos ilustrados, es decir, con conocimientos acerca del comportamiento, de la conducta humana y de todo eso, utilizan la psicología de las masas, por ejemplo, para conducir a sus pueblos a una manera de pensar y obrar. Entonces, es una enorme responsabilidad todo eso, por supuesto. Cuando sea para bien, pues qué bien. Y si no es así, pues el karma se aplicará en su momento. La siguiente pregunta dice, sin embargo, muy numerosos son sus enemigos y cada día encuentra la teosofía nuevos adversarios. Esto es lo que prueba precisamente su excelencia y valor intrínsecos. La gente
solo odia a aquello que teme y nadie se molesta en echar por tierra lo que ni es una amenaza ni se eleva sobre la medianía. Y bien, pues en aquellos tiempos en que apareció la figura de la señora Blavatsky y que a través de sus obras empezó a dar a conocer todo esto y que las religiones, las asociaciones civiles que había en aquellos tiempos acerca de temas de tipo religioso, de tipo filosófico, y todas estas credos y doctrinas se sintieron amenazados seguramente y empezaron a atacar a, a los líderes de la sociedad teosófica y a la sociedad teosófica y por supuesto a tratar de ensombrecer los conocimientos que trajo consigo la teosofía. Y desde luego que aquí dice que solo odia, la gente solo odia a aquello que teme. Y entonces, efectivamente, Krishnamurti dice que las guerras son producto del miedo a perder la estabilidad o las posesiones y demás. Y aquí lo dice la señora Blavatsky, ¿no? La gente solo odia a aquello que teme. Y así es efectivamente, nadie que se sienta amenazado puede amar a lo que considera que será su verdugo. Bien, y hoy en día la figura de la señora Blavatsky sigue siendo atacada. Por supuesto, hay páginas donde se habla mal de ella. Dicen que fumaba marihuana, que fumaba, que fumaba sus puros o cigarrillos, lo que sea, pero fumaba tabaco también y todo eso. Eso sí es cierto, pero que fumara alguna otra droga, pues poco. Y una serie de cuestiones que hacen de la figura que nosotros conocemos, de la señora Blavatsky, una figura grotesca, grosera por completo, y sigue siendo atacada porque hay intereses que se sienten amenazados y no quisieran que esto avanzara. Pero las energías de la era de Acuario pues van avanzando y de una manera muy importante. Cada día van permeando, se van introduciendo sus conocimientos en las mentes y sobre todo, lo más importante, que están llegando al corazón de los seres humanos sensibles a este tipo de conocimientos, ya sea a través de la teosofía, del budismo o de otras corrientes que tienen como lema la elevación espiritual del hombre. ¿Sí? No veo manos levantadas, entonces continuamos. ¿Esperáis comunicar algún día ese entusiasmo a las masas? ¿Por qué no? Ya que la historia nos dice que las masas adoptaron con entusiasmo el budismo, ya que, como antes dije, el efecto práctico de esta filosofía de ética se muestra todavía en ellas por la insignificancia del número de crímenes entre las poblaciones budistas, según comprueba la estadística cuando se la compara con la de cualquier otra religión. Lo principal es agotar la fuente abundantísima de todo crimen e inmoralidad, o sea, la creencia de que puede uno sustraerse a las consecuencias de sus propios actos. Enséñese la más sublime de todas las leyes, karma y reencarnación, y además de sentir las masas la verdadera dignidad de la naturaleza humana, se apartarán del mal y huirán de él como lo harían de un peligro físico. Desde luego que la tradición budista tiene más años que la tradición cristiana o cualquier otra religión o cualquier otra creencia, pero sin embargo, también habrá que decir que las condiciones de las razas orientales son diferentes
a las condiciones de las razas o de las sociedades occidentales, porque estamos, las razas o las sociedades occidentales estamos en una condición de aprendizaje a través de estos credos, a través de estas enseñanzas que dejó el Cristo, pero aún no se han tomado seriamente estas enseñanzas, por lo que yo ya dije anteriormente. Lamentablemente, se tratan de imponer esas enseñanzas, esos conocimientos, y se convierten en dogmas. No se hace que las personas reflexionen, que las personas piensen o razonen, que vayan más allá, que vayan al fondo, porque solamente se atiende a la letra muerta. Y eso es lo que nos ha llevado a tener este tipo de actitudes frente a la enseñanza de la teosofía. Entonces, podemos enseñar la ley de karma y reencarnación y la de los ciclos y la de la periodicidad y todo esto, pero no es sencillo que las personas lo acepten. Seguramente a más de uno de los que estamos presentes en esta charla, les ha ocurrido que cuando hablan de este tipo de temas en una reunión familiar, las personas como que no entienden o no les interesa de plano y desvían la conversación y no les interesa. Les interesa hablar más de fútbol, de política o de las notas sociales y cosas por el estilo, ¿no? Pero eh, difícilmente alguien se quiere comprometer a estudiar seriamente estos conocimientos, estas enseñanzas, y por eso continuamos como sociedad occidental creyendo en que el Señor Jesús vino para pagar por los pecados de nosotros o de los otros que en su momento estuvieron presentes en esa época. Y entonces Él viene a representar a Dios, y como Dios es amor, pues entonces yo voy a permitir que me inmolen, a cambio voy a negociar para que a cambio de mi vida los demás queden limpios. Es un absurdo de absurdos y definitivamente pues eh, esto debe de acabar. Y poco a poco seguramente pues irá avanzando estas, avanzando estas ideas, y que pues en su momento pues tengamos toda la humanidad que aceptar la ley de karma como la ley más importante y trascendental para el desarrollo, para la evolución de lo que verdaderamente somos. Somos almas en evolución y que estamos aquí en una encarnación más para experimentar y para aprender. Esa es la, la razón por la que estamos en esta gran escuela de la vida, de este planeta, que es en este plano únicamente, donde recibimos las consecuencias de nuestro karma y que a través del sufrimiento, a través del dolor, es como vamos comprendiendo finalmente. Bien, pues hasta aquí lo que tiene relación de la teosofía con las masas, cómo debemos actuar frente a ello. A nosotros, por supuesto, estudiantes de teosofía, nos debe de hacer cambiar nuestra forma de ver a la sociedad, de por qué actúan así. No debemos erigirnos como jueces, por supuesto, pero por lo menos debemos comprender que las condiciones actuales de la humanidad son tal como están y que es producto de la propia evolución humana. Y no podemos estar eh, ocupados en criticar, solo por criticar. Debemos ser constructivos, debemos ser propositivos para que podamos avanzar
No se trata de pelearnos con los demás, se trata de hacerles llegar la enseñanza y de que lo acepten o no, que haya un razonamiento acerca de estas enseñanzas. Que no se acepten ni nuestras enseñanzas ni nuestros conocimientos deben aceptarse como algo acabado y asimismo tampoco ninguna otra creencia, ningún otro credo, ninguna otra filosofía. Si queremos avanzar, debemos aprender a razonar, ir al fondo, desentrañar los misterios de las enseñanzas, sea cual sea. Eso es todo. Y bien, ¿alguien quiere decir algo más, agregar algo más? Sí, yo, Salomón. Enrique. Sí, aparte de que pues haya mucha gente que no tiene este conocimiento, pues yo creo que lo importante es respetar su manera de pensar, de cómo concibe la vida y tratar de armonizar de la mejor manera con los demás. Yo creo que es un punto bien importante porque muchas veces, como no piensan como uno, pues entonces los hace uno como a un lado, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, no se trata de armonizar lo mejor posible. Con el tiempo, pues esas personas que están en contacto con uno, como que empiezan a preguntar, oye, ¿y tú cuál es tu creencia, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ahí puede entrar uno un poquito, ¿no? De lo que se pueda. Nada más, gracias. Sí, Salomón, gracias. El ejemplo es la mejor manera de poder hacer que este conocimiento se vuelva una, creencia y sobre todo, dice la señora Blavatsky, honra la verdad con los hechos. Si se hace de esa manera, entonces seremos un ejemplo. De lo contrario, no. Y el ejemplo es lo que permea, el ejemplo es lo que convence finalmente. Gracias, Salomón. Bien, entonces les agradezco que hayan estado presentes una vez más en esta sesión de la Logia Blavatsky con el tema que hoy hemos tratado. La próxima semana pues veremos otro tema diferente. Muchas gracias.